Vamos a considerar ahora otros ejercicios para repasar esto de álgebra booleana, simplificación de expresiones, y ahora vamos a combinar con las leyes de Morgan que vimos en otro video. Entonces el primer ejercicio que vamos a considerar es el siguiente, este de aquí, a más b, todo eso negado, lo vamos a multiplicar por b. Vamos a simplificar esta expresión. Entonces, para ello nos vamos a ir aquí a la pizarra. Esta expresión es esta de aquí. Vamos a seguir usando las reglas básicas que teníamos para la multiplicación y para la suma, pero ahora también vamos a estar utilizando la regla de la multiplicación para la ley de Morgan y también la regla de la suma, que es a más b negado. Todo esto es lo mismo que a b, cada uno de estos términos negados. Entonces, vamos a estar utilizando todas estas reglas para estar simplificando. Entonces, algo que yo les recomiendo cuando trabajen con expresiones que encuentren que están sumando y que tengan una barra que está agrupando a esos dos términos o más, es que de inmediato apliquen las leyes de Morgan. Eso les va a permitir simplificar y trabajar de una manera más fácil con estas otras reglas, estas reglas básicas que hemos visto en otros videos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es básicamente eso. Entonces, como aquí tenemos a más b y una barrita aquí arriba, vamos a aplicar la regla que es la de la suma, esta de aquí. Acuérdense que esta lo que nos dice es que a más b, todo eso negado, se puede ver también como la multiplicación de las negaciones de cada uno de esos términos. Entonces, básicamente esto nos dice que todo esto de aquí, este término de aquí, es exactamente lo mismo que tener a por b, cada uno de esos términos negados, y todo eso va a estar multiplicando a el valor de b. Esto de aquí pues es exactamente lo mismo que poner simplemente a negado, b negado, por b. Y entonces aquí podemos utilizar estas otras reglas que ya conocemos. Si se fijan, teníamos esta regla que nos dice que si ustedes multiplican una letra por su negado, eso siempre va a ser 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es eso, aplicar esa regla. Vamos a aplicar que multiplicar b por su, la letra b por su negado, eso nos va a dar simplemente 0. Entonces esto de aquí va a ser simplemente a negado por 0. Pero ya sabemos que 0, si ustedes multiplican 0 a cualquier letrita, en este caso tenemos a negado, que es también una letra, porque esto lo pueden ver como si fuera una letra C. Pueden decir que C es igual a negado. Entonces esto es exactamente lo mismo que tener C por 0. Y esto, pues, de acuerdo a esta regla de aquí, a por 0 o cualquier letra multiplicado por 0 siempre les va a dar 0. Entonces toda esta expresión, a final de cuentas, es equivalente a que tengan simplemente de entrada un 0. A considerar ahora este segundo ejercicio, a por b, todo eso negado, le vamos a sumar el término a. Entonces, vamos a tener ahora esto de aquí, esta expresión. Nuevamente, la recomendación de siempre, cuando vean barritas que están agrupando multiplicaciones o sumas, de inmediato apliquen las reglas de las leyes de Morgan. En este caso tenemos una multiplicación a por b. Acuérdense que si ustedes no ponen el símbolo de multiplicación, si nada más lo dejan como estaba aquí, de a por b, se entiende también que esta es una multiplicación. Entonces, si quieren, vamos a poner aquí el punto para ser más explícitos. Y entonces aquí tenemos que estamos multiplicando a por b y ya sabemos por las leyes de Morgan que a por b, todo eso negado, se puede reemplazar por una suma. Entonces vamos a partir estas barritas para que aquí nos quede a negado, o sea, estos términos de aquí es a negado más b negado, más este término a, pues nos va a dar a, ¿no? Y entonces ahora lo que podemos hacer aquí es que justamente podemos reacomodar términos. Esto de aquí es exactamente lo mismo que tener a negado más a más b negado. Simplemente estoy pasando este término aquí al principio. Es exactamente lo mismo. Y ahora ya podemos aplicar otra regla que ya conocemos. Esto de aquí, si se fijan, es esta regla de acá. Esto de que a más a negado es igual a 1. Entonces, esto de aquí nos va a dar al final de cuentas, este término de aquí, a negado más a, eso nos va a dar 1 más b negado. Pero otra vez tenemos que aquí hay una letrita. Este b negado lo pueden ver simplemente, este b de aquí, lo pueden ver como si fuera otra letra. Pueden pensar que esto es una c otra vez. C va a ser igual a b negado y entonces están teniendo 1 más c. Y cualquier letra que ustedes le sumen un 1, eso siempre es 1. Entonces aquí estamos teniendo que toda esta expresión de aquí, a final de cuentas, es equivalente a tener una entrada 1. Vamos a considerar ahora este tercer ejercicio de aquí. Si se fijan, es la suma de los términos a y b. Todo eso lo niegan, luego le suman c, y el resultado de todo eso lo están negando.
Eso es básicamente esta expresión. Entonces, eso se ve de la siguiente manera aquí en esta pizarra. Lo que vamos a hacer aquí es simplificar estos términos. Nuevamente la recomendación de que de inmediato, si ven barritas que están agrupando sumas o multiplicaciones, apliquen las leyes de Morgan. Entonces en este caso tenemos A más B, todo esto negado. Aquí podemos aplicar inmediatamente esta regla de aquí, la de la suma. Entonces todo esto de aquí, estos términos que están aquí se pueden escribir como A negado por B negado, de acuerdo a esta regla. Entonces esta expresión de aquí, reescribiéndola, sería lo siguiente. Sería tener A negado que multiplica a B negado. Perdón, esto quedó un poco arriba. Esto así, B negado, que está sumando a C. Y todo esto se está negando. ¿Okay? Todos estos términos. Entonces, otra vez hay que aplicar las leyes de Morgan. Ahora, en este caso tenemos una letra A negada y B negada. Eso podemos aplicar las leyes de Morgan directamente. Pero si le resulta un poco confuso, podemos hacer un ligero cambio de variable aquí. Aquí simplemente podemos decir que la letra E va a ser igual a negado y que la letra B, F, para tomar otra, vamos a poner aquí abajo, F va a ser igual a B negado. Entonces, si hacemos estas sustituciones aquí para que les quede más claro lo que vamos a hacer, tendríamos que esto es en esencia E por F más C, todo eso negado, ¿ok? Y entonces, esto de aquí, E por F, lo pueden ver también como una sola letrita, ¿sí? Si quieren esto de una vez lo podemos llamar, no sé, la letra G. G va a ser igual a E por F. Entonces esto va a ser simplemente G más C, todo esto negado, ¿sí? O lo que es lo mismo, simplemente poner, si ya podemos quitar los paréntesis y dejar esto como G más C, todo esto negado. Y esto al final de cuentas les va a dar lo siguiente. Esto va a ser igual, aplicando la regla de la suma de aquí. Esto nos va a dar, voy a recorrer esto un poquito, ¿sí? Esto nos va a dar básicamente, acuérdense que las letras que se están sumando, la barrita la parten y aplican el negado a cada una de esas letras. Entonces aquí tendríamos G por C, pero sus términos negados. ¿Okay? Y ahora tenemos lo siguiente, tenemos que ir sustituyendo otra vez, porque G negado era justamente E por F. ¿Okay? Entonces tendríamos que, en este caso, vamos a empezar a sustituir. Voy a ir recorriendo un poquito más la pizarra para que puedan ver mejor los pasos. Entonces, esto de aquí arriba, al final nos va a dar esto de aquí. Cuando ustedes sustituyan G negado por E por F, les va a dar esto de E por F, todo esto negado, que multiplica a C negado. ¿Ok? Y ahora, otra vez podemos aplicar las leyes de Morgan, pero para la multiplicación. Si se fijan, aquí tenemos E por F. E por F, es decir, una letra multiplicada por otra negada, es lo mismo que la suma. Entonces esto de aquí lo podemos sustituir como E negada más F negada, todo eso que multiplica a C negada. ¿Okay? Y ahora podemos sustituir el valor de E negada aquí con F. Y entonces esto nos va a quedar, nos va a dar lo siguiente. Esto nos va a dar sustituir E, que es básicamente A, nos va a quedar A negada, pero como esto está negándose aquí, nos va a quedar dos veces negada. ¿Okay? Ahorita les explico qué significa esto, pero vamos a dejarlo por ahora así. Y de igual manera vamos a poner F con su respectivo valor de B. En este caso es B negada, pero como está negada otra vez aquí, vamos a poner negada otra vez. Todo esto está multiplicando a C negada. ¿Okay? Y entonces aquí entra otra regla básica. Esta regla me parece que no se las había comentado, una disculpa por ello, pero es una regla extremadamente sencilla y básicamente lo que nos dice esta regla es lo siguiente. Si ustedes tienen una letra, si ustedes niegan su valor y vuelven a negar este valor otra vez, eso les va a dar la misma letra original. ¿Sí? Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, 0, lo niegan y lo vuelven a negar, eso les va a dar otra vez el 0. Si lo quieren ver como por pasito, sería 0 negado va a ser igual a 1. ¿Okay? Pero si ustedes niegan el 0 otra vez, que sería lo mismo que tener 1 negado, eso les va a dar 0 otra vez. Entonces de ahí que venga esta regla.
Entonces, básicamente esto nos dice que estas dos barritas, cuando tienen dos barritas juntas, por así decirlo, se cancelan. Y entonces aquí tendríamos como resultado que todo esto de aquí básicamente es lo mismo que A más B. Estoy cancelando estas dos barritas. Y ahora estoy multiplicando por C negada. ¿Ok? Y ya nada más si multiplicamos C negada por cada uno de estos términos, nos quedaría A por C negada más B por C negada. ¿Ok? Entonces, esto ya lo podemos dejar así o lo podemos dejar también de esta otra forma. De cualquiera de las dos formas ya está bastante simplificado. Ya pasamos a romper estas barritas. Si se fijan, pasamos de todos estos términos a estos términos de aquí.